Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la Semana Hackers. Primeramente, quisiéramos comentarles que la Semana Hackers está dirigido a todos ustedes con muchísimo entusiasmo, ya que este es un evento regional cuyo objetivo es impulsar, visibilizar y fortalecer, el talento femenino en el ámbito de la ciberseguridad, tecnología y otras ramas que están interconectadas a esto, como es el derecho. Esta actividad, la Semana Hackers, busca fomentar espacios inclusivos y seguros donde más mujeres puedan acceder a formación, inspiración y redes de colaboración en un campo tradicionalmente masculinizado. Para el día de hoy quisiéramos presentarnos. eh, Como pueden ver acá en la pantalla, estamos todas las fundadoras de este proyecto. Tenemos a Yerelyn Castro, Ana Montenegro, Nora Guevara, Luciana Herrera y mi persona, María José Acosta. Nuevamente les doy la bienvenida. Ahora sí, el día de hoy le doy la bienvenida a la expositora Joana Ramírez. Ella es licenciada en Derecho, labora en el Ministerio Público desde hace 16 años, se ha desempeñado como fiscal auxiliar desde hace 9 años y actualmente es fiscal en propiedad de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público. Joana cuenta con un diplomado en Análisis de Evidencia Digital Forense impartido por la Institución Universitaria de la Policía Nacional de Colombia y el INL. Se ha especializado también en materia de cibercrimen y evidencia digital, a razón de que ha recibido capacitaciones por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, INL, Consejo de Europa y la Asociación de Cooperación Española. Sin más, le doy el paso a Joana para que iniciemos este interesante webinar. Hola, muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludar a todos y todas las personas que nos acompañan. Para mí realmente es un placer y que me hayan tomado en cuenta, tanto a mí como a la unidad de cibercrimen. Creo que todo lo que tiene que ver con la tecnología y el aspecto jurídico tiene que ir muy de la mano siempre. Voy a compartirles la presentación, que traje el día de hoy. Ahí nada más. Por favor, me dicen si se ve, porque no puedo ver aquí. Sí, yo, ya está. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo, como les decía, considero que todo este espacio y este acercamiento resulta de suma importancia porque el mundo digital y el mundo legal actualmente siempre tienen que ir de la mano obligatoriamente. Y en este caso es importante para los que están acá en este webinar el día de hoy. Primero que todo, la protección del espacio digital. En ese sentido, los gobiernos, en este caso, no solo de Costa Rica, sino de todos los países, en el ámbito de su soberanía, se encargan siempre de brindar una protección de los espacios. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos espacios que son resguardados, por ejemplo, el espacio terrestre por la policía, el aéreo mediante vigilancia aérea, el espacio marítimo mediante guardacostas, pero en este caso existe un ámbito de soberanía que es muy importante y sobre todo actualmente en el tema que el día de hoy aquí nos interesa, que es el espacio digital. En este caso y aquí en nuestro país, la protección de este espacio digital, ¿a quién le corresponde? ¿Verdad? Tenemos un ministerio, que es el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Comunicaciones, que es un ente regulador. Sin embargo, no es el ente encargado en sí totalmente, no tiene la competencia para hacer un resguardo de la protección del espacio digital en general de nuestro país. Y esto sucede porque lamentablemente en Latinoamérica, sobre todo, no es una prioridad brindar una protección, en este caso a los espacios digitales, porque hay otro tipo de delincuencias que es más importante atacar, como las drogas, como los robos, como los homicidios, y por lo tanto, lamentablemente para los países de América Latina, para los gobiernos más bien de América Latina, no es una prioridad proteger el espacio digital. Y además no es factible porque lamentablemente tampoco hay recurso para ello.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto obliga a que cada empresa o cada institución pública, cada empresa privada, tiene que velar por la protección de su propio espacio digital. Y aquí es donde entramos, en este caso, los abogados y las personas también que se dedican profesionalmente en el ámbito de la tecnología, de la ciberseguridad, en este caso, a proteger o a buscar cómo proteger los espacios, ya sea desde la perspectiva privada o de la perspectiva pública, resulta de suma importancia porque eventualmente son los profesionales que se vayan a desarrollar en esas áreas, sobre todo en el ámbito de la informática, de la tecnología, quienes van a tener que encargarse de esta labor tan importante que es realizar una protección del espacio digital. Entonces, este acercamiento pues es sumamente necesario y relevante. Aquí podemos tener profesional o futuros profesionales en esta área y es muy importante que ustedes sepan cómo prevenirse, cómo se comporta el fenómeno criminal del cibercrimen, cuáles son las nuevas tendencias, de qué manera se puede alertar, qué es lo que tienen que protegerse en este caso de mayor relevancia, que a nosotros lo que nos interesa es sobre todo proteger las estructuras críticas y lo que contiene bases de datos personales y sensibles. Y es muy importante también que se tenga una noción al menos de lo principal del marco jurídico nacional para que en este caso las acciones que se vayan a realizar en este entorno y en este espacio digital no vayan a transgredir el ordenamiento jurídico. Es muy importante también aclarar que en Costa Rica no existe una ley de ciberseguridad. Hay un proyecto de ley, si lo quieren apuntar por ahí, o las chicas anotarlo ahí en el chat, que es el 23-292. Es un proyecto de ley que propuso el MISID. Este proyecto lo que hace es que brinda reglas mínimas en cuanto a la ciberseguridad, así como las acciones que se han realizado y se van a realizar por parte del gobierno en cuanto a ciberseguridad, pero este proyecto ni siquiera ha sido aprobado, entonces es una simple expectativa, por así decirlo. Es muy importante entonces, hablando de este tema, saber diferenciar qué es la ciberseguridad y qué es el cibercrimen. En este caso, la ciberseguridad es todo lo que conlleva a la protección y resguardo del entorno digital. Son todas aquellas prácticas y herramientas que podemos utilizar de cómo proteger dispositivos e información digital. Y veámoslo así, que es como algo totalmente preventivo. Estamos protegiendo, estamos resguardando, estamos evitando que nuestro espacio digital sea vulnerado. Pero ahora, ¿qué es el cibercrimen? Bueno, el cibercrimen podemos decir que es cuando ese espacio digital se vulneró. Es entonces cuando ya los hechos sucedieron, por así decirlo, y es cuando ya se pudo efectuar una actividad delictiva dirigida a un dispositivo, a una red, a un sistema, y es una actividad que tiene que estar contemplada en el ordenamiento jurídico como un delito. O sea, en el Código Penal, esta actividad tiene que estar contemplada. Entonces, desde nuestra perspectiva, como Ministerio Público, comunidad de cibercrimen, por así decirlo, nosotros entramos a jugar a la cancha cuando ya el daño se realizó, cuando ya existe un compromiso informático que ya es delito, ahí es cuando nosotros, los fiscales, entramos entonces a conocer qué fue lo que pasó. En este caso, ¿por qué fue necesario crear una unidad de cibercrimen y cuáles, bueno, han sido los retos, los logros a los cuales nosotros nos hemos enfrentado? Vamos a devolvernos un poquito al año 2000, que en el año 2000 es donde surge la primera regulación aquí en Costa Rica del cibercrimen mediante la creación de los tres primeros delitos, por así decirlo, de connotación informática que existió en nuestro país. Estos delitos fueron la violación de comunicaciones electrónicas, el fraude informático, alteración de datos y sabotaje informático.
Estos fueron los tres primeros delitos que se incluyeron en el Código Penal en el año 2000. En el 2012 se hizo una segunda regulación de este Código Penal, se hicieron reformas de estos primeros delitos que les indiqué y se incluyeron nuevos delitos. También se reformó el delito de fraude informático y se denominó o se renombró, por así decirlo, como el que conocemos ahora como estafa informática. Posteriormente, entonces, desde el año 2012, que esto es muy importante, no ha existido ninguna otra reforma, ninguna otra inclusión de delitos, por así decirlo, nuevos de cibercrimen. Y desde el año 2012, las estafas se colocaron, por así decirlo, en el top de los delitos que más, de los delitos principales relacionados con el cibercrimen. Entonces, podemos decir que en el año 2012 fue un incremento de este tipo de delitos, de esta nueva modalidad. Pasamos entonces al año 2020, donde todos sabemos, ¿verdad?, que llegó el COVID-19, que no solo afectó a nuestro país y al mundo entero en problemas de salud, en problemas económicos, sino también el COVID-19 vino a promover, por así decirlo, que los delitos de cibercrimen tuvieran un aumento importante, al menos en nuestro país. ¿Y esto por qué? Debido al aislamiento obligado que tuvimos que hacer todos en nuestras casas y tuvimos que obligatoriamente hacer uso de la tecnología. Les voy a poner un ejemplo, digamos, hace unos años en el Poder Judicial era impensable, era inimaginable hacer teletrabajo. O sea, eso era casi un sueño porque era imposible. Y bueno, debido al COVID-19, se tuvo que obligatoriamente hacer teletrabajo. Entonces se tuvo que implementar tecnología de manera forzosa debido a esta situación y esto provocó que evidentemente los ciberdelincuentes que probablemente estaban en sus casas aburridos desarrollaron la creatividad y desarrollaron también nuevas técnicas. Se aprovecharon que las personas estaban en sus casas, se aprovecharon de que las personas estaban evidentemente vulnerables ante toda la situación por la que todos pasamos debido al COVID y se aprovecharon y empezaron a crear nuevos métodos, nuevas formas de manipulación, nuevas formas para llamar a las personas víctimas. Y ahí tuvimos un incremento importante de delitos, en este caso de cibercrimen. Posteriormente, del año 2020 al año 2022, que ese avance tecnológico y ese uso forzoso de la tecnología, pues ya nos pareció muy cómodo, muy fácil en algunas cosas, pues ya se quedó, por así decirlo, implementado en nosotros. Por estos avances tecnológicos, se empezó a percibir en el Ministerio Público un ingreso de denuncias por delitos que antes no eran tan comunes, como por ejemplo la violación de datos personales, los sabotajes informáticos, la violación de correspondencia, la violación de comunicaciones, todos esos delitos que antes era muy, muy, muy difícil recibir denuncias de esas. Empezamos a recibir estas denuncias de manera muy constante. ¿Y qué era lo que pasaba? Que en ese momento era una materia totalmente innovadora, no se tenía conocimiento, no se tenía experiencia. Y evidentemente estábamos ante un panorama que no podíamos evitar, que el avance de la tecnología conforme pasen los años, va a seguir avanzando y era algo de lo cual evidentemente el Ministerio Público se tenía que preparar. Es por ello que nos vimos más bien, el Ministerio Público se vio en la necesidad de crear una unidad especializada de cibercrimen con fiscales especializados que pudieran tener conocimiento en la materia. Y es así como el 15 de marzo del año 2023 se crea formalmente la unidad de cibercrimen. La unidad de cibercrimen está conformada por 6 fiscales que hemos estado durante estos 2 años y medio capacitándonos, recibiendo
todas las capacitaciones más actualizadas en relación a los delitos de cibercrimen para poder combatir esta delincuencia. Y es importante que también indicarles que, como ya les dije anteriormente, nosotros entramos a jugar a la cancha cuando ya los hechos pasaron. Nosotros no tenemos la labor preventiva, no podemos prevenir el delito porque nosotros tenemos una función represiva, pero nosotros somos la única unidad dentro de todo el Ministerio Público que hacemos labores preventivas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos detectado con relación a la experiencia que hemos obtenido investigando este tipo de delitos, que a veces es más ventajoso, no solo para nosotros, sino para las víctimas, el poder prevenir. Como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar. ¿Por qué es más ventajoso? Y en este caso, porque la prueba digital es sumamente volátil. Entonces, nosotros nos hemos encargado en conjunto con la oficina de prensa del Ministerio Público de hacer campañas de prevención de por medio de las redes sociales, por medio del canal de YouTube que tiene el Ministerio Público. Nos hemos encargado de generar publicidad, de alertar a la población cuáles son las nuevas modalidades de estafa, de no conteste la llamada, no de sus datos, todo eso hemos tratado de hacer. Entonces somos la única unidad que nos hemos atribuido, por así decirlo, una función que no nos corresponde, que es la preventiva, pero que nosotros consideramos que resulta más beneficioso para la ciudadanía que ya involucrarse en sí en un proceso penal. Aquí en esta diapositiva quiero enseñarles cuáles son los delitos catalogados de cibercrimen en Costa Rica. Todos estos delitos se encuentran regulados en el Código Penal. Los delitos de cibercrimen podemos decir que se dividen en dos vertientes, que son los delitos puros, puros, puros de cibercrimen. O sea que toda la connotación, toda la forma de ejecución es propiamente en el espacio digital. Por ejemplo, un sabotaje informático, un espionaje informático, la instalación o propagación de programas informáticos maliciosos, pero hay también delitos que les decimos ciber facilitados. O sea, son delitos que no son propiamente, por así decirlo, un delito de ciberdelincuencia, pero tiene una connotación. Por ejemplo, la estafa informática, ¿verdad? Porque si hablamos de una estafa común y corriente, no estamos hablando de un delito informático, pero la estafa informática, por así decirlo, se vulnera un sistema bancario. Sí, por medio de una llamada engañosa, la persona trata de obtener o intenta más bien obtener los datos de acceso, por ejemplo, a la plataforma bancaria, digamos, del Banco de Costa Rica. Ahí no tenemos ninguna connotación informática. Pero ya cuando esa persona hace uso de esos datos, ingresa al sistema bancario con los datos que obtuvo y ahí realiza entonces la transferencia de dinero, ya hay una connotación informática. Entonces, podríamos decir que el delito de estafa informática es un delito ciber facilitado. Por ejemplo, muchas veces se tiene el error de que solo porque se utilizó una computadora o porque yo hice un anuncio en Facebook falso, ya es un delito informático, ¿verdad? No tiene que ver el medio, sino la forma en la que se realiza. Pero todo esto eventualmente son los delitos. Evidentemente hay que analizar cada uno de ellos, pero estos son los delitos que nosotros tramitamos en la unidad de cibercrimen. También, y ha sido muy común, que ahora se den delitos que tal vez no tienen nada que ver con cibercrimen, pero tienen evidencia digital. Por ejemplo, hemos tenido falsedades ideológicas, que es con documentos digitales, con firmas digitales. Hemos estado enfrentándonos, por ejemplo, a secuestros extorsivos, donde solicitan el pago en este caso, para liberar a la persona por medio de criptomonedas. Entonces, si bien es cierto, no son delitos propiamente de cibercrimen, son delitos que vienen a tener una connotación, en este caso informática, en este caso relacionado con criptomonedas y todo eso
nosotros estamos capacitados y tenemos que brindar eventualmente el acompañamiento cuando en otras fiscalías se enfrenten a algún tipo de estos delitos. ¿Cuáles son las labores que nosotros realizamos en la unidad de cibercrimen? Bueno, nosotros somos asesores, fungimos como asesores técnicos. Muchas veces, no sé, otras entidades públicas nos han pedido alguna, alguna referencia o algún consejo sobre alguna situación en específica. Investigamos delitos de cibercrimen, damos rectorías a todas las fiscalías del país. ¿Y por qué rectorías? Bueno, nosotros solo somos tres, somos 6 fiscales. Nosotros no podemos, somos muy poquitos, no podemos tramitar ni investigar causas de todo el país. Nosotros investigamos las causas que se encuentran, por así decirlo, en la provincia de San José, en el GAM, digamos, por así decirlo, y causas complejas. Pero, por ejemplo, si un hecho pasó en Guanacaste, lo tramita la Fiscalía de Guanacaste, pero nosotros damos eventualmente el acompañamiento, damos la rectoría y damos la asesoría necesaria que se requiere para este tipo de delitos. Pero nosotros, digamos, somos muy poquitos, no podemos abarcar todo el país, por eso es que damos rectorías también en evidencia digital, en criptoactivos. Tenemos colaboración con la Escuela Judicial para dar capacitaciones, para dar charlas, las labores informativas y preventivas, que eran lo que les indicaba anteriormente, junto con la oficina de prensa, tratamos de alertar y de mantener actualizados siempre a los ciudadanos para que no caigan en las nuevas modalidades de estafas, sobre todo. También tenemos representación en la Comisión de Ciberseguridad y Ciberdelincuencia de la Corte Suprema de Justicia y también nosotros tenemos representación internacional en algunas redes y puntos de contacto que se tienen con otros países. Pero sobre todo yo creo que la labor más importante que nosotros tenemos en la unidad de cibercrimen es que nosotros recibimos todas las denuncias que ingresan, en este caso, relacionados con estos delitos y las analizamos primero que todo. Tiene que haber un filtro. Nosotros tenemos que revisar qué es lo que están denunciando para determinar si efectivamente esos hechos que la persona denuncia se adecúan a alguno de los delitos que estaban ahorita en la diapositiva anterior, que están regulados en el Código Penal. Entonces nosotros tenemos que analizar cuáles son los hechos que nos están denunciando y si efectivamente eso es un delito o no es un delito. Si no es un delito, pues evidentemente nosotros tenemos que solicitar el archivo de la causa con el fundamento del por qué no es delito. Y si sí es delito, pues tenemos que determinar cuál es y solicitar eventualmente la prueba o los elementos de prueba que nosotros consideremos importantes y necesarios. En este caso también es importante que ustedes sepan que nosotros trabajamos de la mano con 2 secciones. Está la sección especializada contra el fraude informático del organismo de investigación judicial y está la sección especializada contra el cibercrimen del organismo de investigación judicial. Nosotros trabajamos de la mano porque al menos en la sección especializada contra el cibercrimen es donde están los profesionales, los informáticos profesionales, que son los que nos ayudan a analizar este tipo de elementos de prueba. No sé si ocupamos respaldar alguna evidencia, alguna información que está en un teléfono, en una nube, en un servidor. A ellos es a quien nosotros les pedimos esa colaboración. Si nosotros requerimos de todos los elementos de prueba y su análisis, son ellos quienes hacen ese análisis, emiten un informe y ya nos remiten a nosotros los resultados. Una vez que nosotros hayamos recabado todos los elementos de prueba, pues entonces tenemos que determinar con esa prueba si efectivamente pudimos determinar que existió un delito y cómo pasó, porque esto es como armar un rompecabezas, o sea, nosotros tenemos, no podemos presumir, ¿verdad? No podemos sospechar, tenemos que tener las pruebas concisas para decir si efectivamente Juanito realizó un sabotaje informático porque se encontró esto, porque él entró aquí, tenemos cámaras donde él se ve que entra a trabajar hasta ahora, que coincide con la hora que él entró y hizo inicio de sesión a su computadora, o sea, todo esto nosotros tenemos que, por así decirlo,
probarlo. Y si nosotros consideramos que a Juanito hay que efectivamente llevarlo a juicio, como se dice, entonces emitimos una solicitud así. Pero si nos faltó algún elemento de prueba, por ejemplo, nos faltó la piecita del rompecabezas, no podemos continuar con la causa, perdón, y pedimos el archivo. Y una vez que nosotros sí consideramos que efectivamente la causa debe irse a juicio, pues así lo solicitamos hasta que se haga el juicio y eventualmente se realice una condena. Pero básicamente esa es, creo que una de las labores principales que nosotros tenemos en la unidad de cibercrimen. ¿Y cuál es el delito número uno que sigue siendo, en este caso, en la unidad de cibercrimen? Y creo que es el segundo delito a nivel nacional, junto con todos los delitos que más se denuncian, pues la estafa informática. Lamentablemente, es el delito top, es el delito número uno que tenemos actualmente en nuestro país. No hemos llegado a la forma de prevenirlo, porque eso depende también mucho de los mecanismos de seguridad que tengan las entidades bancarias. Entonces, ese ha sido, por así decirlo, el delito número uno que nosotros más tramitamos en nuestras oficinas. Ahora, ¿cuáles son los alcances y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en la unidad de cibercrimen día con día? Bueno, los aspectos positivos que podría decirles que son los alcances. Somos 6 fiscales especializados. Hemos recibido capacitaciones no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional por parte de entidades gubernamentales de otros países que evidentemente están más avanzados, que ya abrieron una brecha muy grande en cuanto a la investigación de los delitos de cibercrimen y hemos contado en este caso con las rectorías más actualizadas, no solo en cuanto a cibercrimen, sino en cuanto a evidencia digital y en cuanto a todo lo que tiene que ver con criptoactivos, con criptomonedas, con bitcoins y todo esto. Y no solo nosotros tenemos este conocimiento, sino que también, como les indiqué anteriormente, lo compartimos con todos, no solo con los fiscales, sino también con jueces. Hemos impartido charlas a jueces, a defensores, a otros funcionarios públicos de otras entidades. Esto porque es importante empezar a generar pues una educación en este tipo de materia. ¿Y cuáles han sido los retos y limitaciones? Lamentablemente son más que los alcances y que los aspectos positivos que hemos tenido en la unidad. Lamentablemente, el avance tecnológico siempre va a ir por delante de lo jurídico. Los ciberdelincuentes son personas no solamente muy inteligentes y habilidosas, sino que están actualizados en conocimientos y herramientas de última generación. Y en este caso, por ejemplo, nosotros para poder tener una capacitación actualizada tenemos que esperar meses, a veces hasta un año. Para poder comprar una herramienta, eso es toda una burocracia, hay que hacer todo un trámite de presupuesto. Entonces, mientras nosotros avanzamos un paso, el ciberdelincuente ya avanzó 3 o 4 o 5. Entonces, eso es uno de los principales retos que nosotros nos enfrentamos. Otro reto que es muy importante son los vacíos legales que existen en nuestro país. O sea, estamos en el 2025 trabajando con una ley, con un código penal, con delitos informáticos del 2012. O sea, delitos que se incluyeron hace más de 10 años. O sea, es que si nos ponemos a ver cómo era el 2012 y ahora cómo es el 2025, han sucedido una serie de cosas a nivel tecnológico que evidentemente estamos desfasados y creo que esa es la palabra más adecuada. Estamos muy desfasados. Es muy complicado trabajar día a día con un código tan antiguo. Por ejemplo, nosotros, por así decirlo, los abogados que nos dedicamos en el ámbito penal, la Biblia de nosotros es el Código Penal, que es donde están las leyes, y el Código Procesal Penal, que es
digamos por así decirlo, lo que nos indica cómo se debe de actuar, qué se debe de hacer en el proceso penal. Pero y el Código Procesal Penal es aún más viejito, es del año 98. Entonces, ese código nos dice cómo decomisamos un teléfono, cómo decomisamos un vehículo, cómo decomisamos dinero, pero no nos dice en ninguna parte cómo decomisamos información que está en una nube, cómo decomisamos información que esté almacenada en un servidor. No, no tenemos nada de eso. Entonces, con relación a la experiencia que hemos obtenido, acudiendo a la improvisación, acudiendo al instinto, nosotros hemos tenido que empezar a abrir la brecha, a generar a prueba y error cuál es la mejor forma de decomisar una evidencia, cuál es la mejor forma de preservar una evidencia digital. Entonces creo que uno de los vacíos, o uno de los retos más bien más, por así decirlo, más difíciles a los que nos enfrentamos es los vacíos legales, el desfase legal que existe. En este caso, los tipos penales que tenemos son muy básicos, son muy cerrados. Inclusive aquí no existen delitos que en otros países sí existen. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, en otro país se le llama la pornovenganza. Aquí eso no existe. Y así con varias acciones que en otros países sí constituyen delito, que sí debería y aquí no. Y en este caso, estos tipos penales fueron redactados, eh, evidentemente tomando en cuenta aspectos legales, pero nunca aspectos tecnológicos. Y es que actualmente todos los delitos tienen que redactarse con la óptica del principio de neutralidad tecnológica. ¿Y esto qué significa? Que todas las leyes, cuando impliquen tecnología, deben de ser lo suficientemente ágiles y flexibles y con visión a futuro para que puedan irse acoplando a las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías avanzan muy rápido. Por ejemplo, las tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial y todo esto que estamos viviendo, que son tecnologías que se desplazan muy rápido. Entonces, el tener tipos penales o delitos que son redactados muy específicos nos ha impedido a nosotros poder extender, por así decirlo, o poder adecuar muchas denuncias que nos ingresan a esos tipos penales. Y otro problema que tenemos también, al que nosotros nos enfrentamos, es el desconocimiento de la población. Evidentemente, las personas se aprovechan de los adultos mayores, se aprovechan de las personas que tienen alguna vulnerabilidad, de personas que tienen algún problema cognitivo, que no saben leer o que no saben escribir y se aprovechan de todas estas situaciones para poder tener víctimas en este caso y eventualmente entonces cometer delitos hacia esas personas. Entonces el desconocimiento de la población también es otra situación y otro reto al cual nosotros nos hemos eh, enfrentado. En este caso, el cibercrimen tiene dos vertientes, que es la vertiente nacional y la vertiente internacional. Hablando de la vertiente nacional, de lo que sucede aquí en Costa Rica, nuestro país, podemos decir que los delitos de cibercrimen se ejecutan o se dan de distintas formas. La primera es por ingeniería social. ¿Y qué es la ingeniería social? Bueno, son técnicas de manipulación que se utiliza en la sociedad por parte de los ciberdelincuentes para, en este caso, específicamente obtener datos sensibles de las cuentas bancarias, como lo que les indicaba ahora, el mejor ejemplo es la estafa informática, la llamada que se hace haciéndose pasar por un funcionario bancario, por un funcionario de la municipalidad. Ay, es que yo sé, doña fulana, que usted tiene una propiedad y necesitamos que usted pague los impuestos, pero ingrese a este link, anote sus datos y ya está, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo de ingeniería social, de delitos de cibercrimen que se dan por medio de ingeniería social, que en este caso es la estafa informática, y como les indicaba ahora, quienes tienen el deber de impedir este tipo de delito
son las entidades bancarias reforzando sus mecanismos de seguridad, lo cual lamentablemente no sucede y por eso es que este delito no ha mermado en nuestro país y más bien sigue en aumento y es algo sumamente preocupante. Y también otra forma de cómo se dan los delitos de cibercrimen en nuestro país es cuando hay personas que tienen conocimientos básicos, técnicos o mínimos de información que realizan ya acciones un poquito más robustas, como lo que es este, realizar sabotajes informáticos, borrar bases de datos de algún sistema, inclusive hace poco se han operativizado en nuestra fiscalía casos contra estudiantes de informática que tienen conocimientos ya técnicos un poco avanzados y se han dedicado a vulnerar sistemas, a manipular y a obtener datos de información. Entonces, en Costa Rica, esas son, por así decirlo, las dos maneras en las que se pueden dar o que inician más bien los delitos de cibercrimen. Y también desde la perspectiva internacional, ya estamos hablando de otros niveles, como dicen, que ya es cometidos, son delitos cometidos por organizaciones criminales internacionales, sobre todo que se dedican a instalar ransomware, ya liderado por organizaciones, por personas ya más avanzadas, más robustas. Ejemplos de esto que hemos tenido, ya como sabemos que hace unos años fue vulnerado los sistemas de la Caja Costarricense del Seguro Social, que eso fue un caos porque se atacaron todas las bases de datos, no solo de información de los pacientes, sino también creo que de todo lo que tenía que ver con las cuotas obreros patronales y también inclusive sobre el funcionamiento de algunas de las máquinas del hospital, todo eso quedó paralizado a raíz de este ransomware, que era un ransomware que provenía de una organización internacional. Y es que en este caso, y como les indiqué al inicio de la presentación, esto sucede porque Latinoamérica es un blanco fácil porque como para los gobiernos no es prioridad el tema de la ciberseguridad, por eso es que muchas de las instituciones tienen mecanismos deficientes y es muy fácil vulnerarlos para personas que tienen conocimientos avanzadísimos en la informática, en la tecnología, personas que evidentemente forman parte de estas organizaciones criminales y por eso es que muchas veces se ha visto que se han atacado, y no solo en Costa Rica, es que también ha sido en México, en Argentina, en todos estos países, justamente porque no existe una protección robusta, en este caso, de las instituciones públicas en cuanto a los entornos digitales. Y además, sucede la particularidad de que estas bandas criminales o estos actores internacionales provienen de países que no tienen protocolos de asistencia internacional. Entonces, por ejemplo, realizan todo desde China, realizan todo desde Rusia y resulta que Rusia simple y sencillamente no tiene ningún convenio de cooperación internacional y pues pedirle a Rusia que nos remita alguna información, pues quedaremos en visto toda la vida porque nunca nos van a dar información porque ellos no tienen ninguna normativa al respecto. Entonces, esta es otra situación de la cual se aprovechan los ciberdelincuentes internacionales para poder cometer sobre todo hechos relacionados con ransomware en países de Latinoamérica. Y todo evidentemente pues para solicitar un pago con el fin de liberar la información. Y ahora que estamos hablando del tema internacional, es importante, bueno, ahí estaba, perdón, se me fue esa diapositiva, ¿verdad? Que eran los ciberataques internacionales que ha sufrido Costa Rica, el grupo MEIS que atacó al Banco de Costa Rica, Conti Ransomware, al Ministerio de Hacienda y Hive Ransomware a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y esos son grupos que no solo han atacado instituciones de Costa Rica, sino también otras instituciones de Latinoamérica. Quería hablarles también del convenio de Budapest. No sé si ya lo habían escuchado anteriormente, pero bueno, este convenio, el nombre popular
por así decirlo, es el Convenio de Budapest. El nombre formal es la Convención sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa. Esto es, este es el primer convenio internacional relacionado con todo lo que tiene que ver con delitos de cibercrimen, cómo abordarlos, cuáles deben ser las acciones que deben de realizar los países partes. Este convenio establece un régimen rápido y eficaz de cooperación internacional. Es una comunicación, lo que intenta es que exista una comunicación directa entre los países, depende de lo que se requiera. Eventualmente habría que solicitar una asistencia penal internacional, pero por ejemplo, este convenio lo que trata es de que si, por ejemplo, un hecho que sucede aquí en Costa Rica, pero la prueba está, no sé, en España, poder tener un contacto directo en España y decir, necesitamos esta prueba, por favor, hagan las, las acciones necesarias para que se preserve. Mientras nosotros solicitamos una orden judicial o lo que sea que haya que solicitar. Básicamente así funciona este convenio. Y Costa Rica forma parte de este convenio del 3 de junio del 2017. El problema de este convenio mm, o el por qué nosotros no lo podemos utilizar adecuadamente o como se debe, es justamente porque en Costa Rica la legislación, y lo que les hablaba ahora, la legislación tan desfasada que tenemos aquí no permite que podamos ejecutar muchas de las acciones que establece el convenio de Budapest. Si bien es cierto, el convenio invita a los países partes a que realicen las acciones o que ejecuten nuevos mecanismos legales para que se pueda adecuar en total el convenio al país, lo cierto del caso es que es una invitación, no es una orden, ¿verdad? Entonces, si es una invitación, ese es el problema, ¿verdad? De que muchas veces el país no se va a preocupar, hay proyectos y toda la cuestión, pero lamentablemente hoy por hoy el poder, la falta de legislación o la legislación tan desfasada que tenemos aquí no permite que podamos utilizar el convenio tal cual como así lo establece. Entonces, para ir ya finalizando con mi intervención, en algún momento, para todas las personas que están aquí en este webinar, si ustedes, bueno, actualmente se desarrollan o pretenden en algún futuro profesionalmente desarrollarse en el ámbito del ciberespacio, tienen que tener claridad, en este caso, de las acciones que están permitidas. Cada empresa, cada entidad, cada titular debe emitir políticas y definir los alcances, ya que si ustedes en alguna oportunidad pueden revisar esos delitos de esa lista que les enseñé en la pantalla, casi todos los tipos penales tienen una misma leyenda. Y esta leyenda dice, sin autorización o abusando de la que le fue concedida. Entonces es importante siempre que cada persona, cada empresa, cada institución defina hasta dónde llega esa autorización y hasta cuándo ya esa persona está abusando de la autorización que se le dio. Entonces es importante que en alguna empresa o alguna persona realice un protocolo para establecer, para proteger su entorno digital. Las empresas junto con departamentos legales y el departamento de TI tienen que crear sus propias políticas de seguridad, de ciberseguridad, con siempre y cuando, ¿verdad?, no se violente la norma penal. Todas estas políticas tienen que siempre estar apegadas a la ley. De todo, y creo que es lo más importante, hacer nosotros como ciudadanos y también como profesionales o futuros profesionales a desarrollarnos en esta área, en el ámbito del ciberespacio, por así decirlo. ¿Qué se debe hacer? Bueno, yo creo que para evitar, en este caso, ser víctima de un delito de cibercrimen es dejar de lado la confianza y el desconocimiento. Creo que
que la confianza y el desconocimiento es nuestro peor enemigo. No podemos ser confiados, eh, tenemos siempre que tener desconfianza, no podemos creer en todo lo que nos digan, en todo lo que nos enseñan, en todas las personas que nos llaman. Tenemos que siempre ser más desconfiados y tenemos que siempre tratar, si estamos sobre todo en esta área, tenemos que estar actualizando, tenemos que estar leyendo, tenemos que estar siempre estudiando para estar actualizados. Es importante también estar asesorados y sobre todo alertar si en algún momento ustedes detectan alguna irregularidad, informar, denunciar. Y eventualmente, si ustedes consideran que están presenciando un delito de este tipo o que son víctimas de un delito de esto o que creen que alguien puede ser víctima, o alguien puede estar más bien cometiendo un delito de estos, lo importante es no manipular nada de lo que pueda ser prueba, porque como les decía antes, la prueba digital es sumamente volátil. Con un clic, con un enter, podemos eliminar absolutamente todo y podemos echar a perder totalmente un caso, porque lamentablemente sin prueba es muy difícil poder, como les decía ahora, armar todo este rompecabezas y poder llegar al final, en este caso de los hechos o determinar qué fue lo que pasó. En este caso, nosotros, como se dice, tenemos que averiguar la verdad real de los hechos. Entonces es muy importante el no manipular de una forma inadecuada, en este caso, la prueba digital. Yo creo que también es muy importante, ya para ir finalizando, ir creando una educación digital a las nuevas generaciones. Nosotros yo creo que estamos agarrando el principio de lo que puede llegar a ser todo este mundo digital, pero creo que es sumamente importante empezar a generar conciencia y educación a las nuevas generaciones para que no sean víctimas ni victimarios. Finalmente, pues quiero agradecerles. eh, Sepan que las puertas, en este caso de la unidad de cibercrimen, están siempre abiertas para, para todos y todas ustedes. Y de verdad, muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda o alguna consulta. Aquí estoy. Muchísimas gracias, Joana, por esta exposición. Definitivamente que es un tema muy interesante en el cual todos debemos ser parte y apoyarlo para que crezca, porque esta es la nueva realidad de nosotros y la que va a estar a futuro, porque la tecnología avanza cada día más. Y bueno, acá hay algunas preguntas de los asistentes para vos. La primera es, ¿qué delitos ves que faltan de incluir en nuestra regulación? Bueno, a mi criterio, yo creo que falta incluir en nuestra regulación, como los indicaba ahora, los delitos de pornovenganza. Eh, por ejemplo, al menos en nuestro país, si anda circulando una fotografía de una persona mayor de edad de connotación sexual, no es delito, ¿verdad? Si yo se la reenvío, por ejemplo, si yo se la mando a alguien y esa persona la reenvía por todo lado, eso no puede ser, no es ningún delito, al menos no se ajusta a ningún delito que está estipulado en nuestro país. Entonces, para mí ese es uno de los principales delitos, es algo que llegan a denunciar con mucha frecuencia. Y también otro delito muy importante es que si ustedes tienen la oportunidad de revisar la lista de los delitos, la persona tiene que no solo ingresar al sistema o ingresar a la base de datos, tiene que hacer algo más. O sea, yo tengo que ingresar al sistema y hacer un daño, borrar la información, reenviarla, publicarla, difundirla. Pero para mí debería de ser delito el solo hecho de ingresar. Si yo no tengo permitido ese acceso, yo no tengo por qué hacerla. Entonces, solamente la intrusión a esa base de datos o a ese sistema para mí debería de ser delito y aquí en Costa Rica no lo es. Entonces, para mí esos son los dos principales que deberían incluirse en en los tipos penales de nuestro país. Muchas gracias, Joana. Otra pregunta que tenemos acá en el chat es,
¿Cuenta el Sistema Judicial Nacional con peritos informáticos que logren encontrar información que ha sido borrada de dispositivos tecnológicos? ¿Es posible recuperar esa información de alguna manera? Bueno, nosotros sí contamos con los técnicos especialistas, que son los que los indicaba que elaboran en la sección especializada contra el crimen organizado del organismo de investigación judicial. Depende, todo depende del caso en concreto. En algunas oportunidades sí ha sido, sí se ha podido recuperar información eliminada, y depende del dispositivo que sea o es que depende mucho también de los factores de seguridad que la persona tenga en sus dispositivos, ¿verdad? Porque dependiendo del aparato se ha podido recuperar, se ha podido aperturar, se ha podido acceder a la información, pero tal vez hay dispositivos que cuentan que la persona le incluyó mecanismos de seguridad bastante robustos, entonces ha dificultado el acceso en este caso a la información, tanto de la borrada y de la no borrada. Gracias nuevamente, Joana. Otra pregunta por acá es, ¿cómo se regulan las estafas telefónicas desde las cárceles de Costa Rica? Bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Porque, como les indicaba ahora, nosotros no tenemos la labor preventiva. La forma de regular o de prevenir es muy complicada porque, por así decirlo, eso depende de cada centro penal, ¿verdad? Si bien es cierto, se han implementado estrategias como bloquearles la señal de celular. Igualmente ellos encuentran la forma, ingresan aparatos o lo hacen por medio no de telefonía, sino por medio de telefonía IP. Entonces, mientras el hacinamiento también que se tiene, o sea, si nos ponemos a contar todo el hacinamiento que existe en los centros penales, cuántas personas privadas de libertad versus cuántos policías, obviamente son muy pocos policías para vigilar a tantas personas. También eventualmente puede existir un tema, ¿verdad?, de corrupción dentro de los centros penales. Entonces, mientras decomisan en un cuarto donde se supone que pueden dormir 20 personas y duermen 70, decomisan 8 celulares mientras se están metiendo 10. Entonces, es un problema que no se ha podido resolver, no es un problema que dependa del Ministerio Público. Nosotros hemos tratado de brindar estrategias y ahora muchas veces, y lo que está sucediendo ahora es que antes las llamadas se hacían desde el centro penal, ahora ellos lo que hacen es que coordinan y, por así decirlo, personas que están fuera se encargan de realizar las llamadas. Entonces, por así decirlo, establecen sus call centers fuera del centro penal. Entonces, ha sido muy difícil poder mermar esto dentro del centro penal, aunado que, como les indiqué anteriormente, lamentablemente las entidades bancarias no generan los mecanismos de seguridad robustos para poder evitar este tipo de estafas. Listo, listo, Joa. Bueno, acá tenemos también otra pregunta que es, ¿cuáles han sido algunos delitos que hayan sido juzgados y condenados que se puedan mencionar relacionados al cibercrimen? Bueno, en este caso, relacionados al cibercrimen, podría decir que los únicos delitos que han sido juzgados, que se han ido a juicio, por así decirlo, y que existe jurisprudencia, es por los delitos de estafa informática. Todavía no hemos hecho juicios relacionados con un sabotaje informático, un daño informático, un espionaje. Hace poco se acusó un delito de violación de datos personales y violación de comunicaciones, pero no se ha hecho el juicio todavía. Entonces, propiamente, ya que hayan sido juzgados, delitos únicamente de estafas informáticas. Gracias, Joa. Y bueno, tenemos una última pregunta, que es la siguiente. Considerando la situación actual del país en materia presupuestaria y legal, ¿dispone el Poder Judicial de los recursos y el personal adecuado para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de Cibercrimen? No, lamentablemente creo que eso es un tema, y no solo del Poder Judicial, creo que es un tema a nivel de gobierno. El tema de recursos está muy limitado. Este, Somos muy poquitos. Lo ideal sería, o como en otros países, que ni siquiera tenemos un laboratorio forense,
con eso les digo todo. Entonces creo que lamentablemente la falta de recursos nos impide poder abarcar todo y poder investigar los delitos de cibercrimen como se quisiera o se pudiera. Perfecto, Joana. Muchísimas gracias por esta exposición y por responder todas las preguntas. Como dije hace un momento, este es un tema latente en el cual todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, tanto personas que se desempeñen en el área técnica como en la área judicial y legal, así como la ciudadanía en general. Muchísimas gracias a vos, Joana, y a todos los asistentes por unirse a este webinar. A ustedes muchísimas gracias y muy buenas noches.